quisiera hacer una mención a la persona que da título a esta sala, ¿no? Creo que Jaime, en su brillantez, le ha puesto el nombre de esta sala a Armando López Salinas. Yo no sé si hay gente en esta sala que no sabe quién es Armando López Salinas. Por si acaso, yo se lo cuento. En los años 40, después de la Guerra Civil, el Partido Comunista de España organizó, entre otras muchas cosas, la necesidad de contar una narración de lo que estaba pasando, la pobreza que estaba sufriendo este país, la miseria que estaba padeciendo. Y Armando López Salinas se dedicó a escribir las primeras novelas de compromiso social que se han escrito en España. Y tuvo el valor de hacerlo con una novela insigne que se llama La mina, de obligada lectura, que se ha reeditado ahora en ACAL, en el que vuelve a contar aquella España de los años 50 en una mina del sur de España. Las condiciones de vida en las que vivían mis abuelos, los padres de alguno de vosotros. Esa España a la que no queríamos volver y a la que estamos volviendo. Y que gente como Armando supo replicar perfectamente en sus novelas. Insisto, leedle porque vale la pena. Murió el año pasado y por eso le hemos puesto el nombre a esta sala, ¿no? Y hablo de Armando López Salinas porque en esta mesa vamos a hablar de pobreza, de exclusión, de precariedad. Algo de lo que, quitado el velo del olvido que la transición impuso, los que miramos también nuestra propia historia nos damos cuenta que el pueblo español sabe mucho de eso. Sabemos de hambre, sabemos de miseria, sabemos de exclusión, sabemos de precariedad. Sabemos de un país que ha estado secularmente empobrecido y que vivió con la burbuja inmobiliaria lo que hoy, estos 2 días, hemos definido como una ilusión. La ilusión de salir de esa pobreza secular a la que hoy quieren volver a meternos. Cuando yo leo en el telediario, y no tengo tantos años, que hay malnutrición infantil en algunos colegios de España, se me pone la carne de gallina, se me llenan las lágrimas a los ojos. Y no puedo evitar pensar que este país ha vivido malnutrición infantil. Nosotros sabemos, hay una memoria colectiva de lo que eso significa y a lo que no queremos nunca más volver. Y por eso hablar de precariedad o hablar de exclusión no es hablar de servicios sociales, ni es hablar de caridad, ni es hablar de solidaridad. Porque yo sostengo, y esta primera tesis, que no debería ser la introductora, sino al final, pero sostengo mi tesis, que es que la precariedad laboral, el paro, la pobreza y la exclusión no son consecuencias de la crisis, son un objetivo de la acumulación del capital. Son un objetivo económico. Y sostengo, basándome en las tesis que Joaquín Arriola planteó esta mañana, que la acumulación capitalista en España se basa en costes laborales baratos, en un ejército de reserva de 6 millones de parados, en que las mujeres nos quedemos en casa y en volver a una España sin derechos y con muy poco salario. No es una consecuencia, no se puede paliar, es el objetivo que tienen y que se quieren profundizar con esa salida neoliberal a la crisis. Esa es mi tesis, yo la suelto. Ahora vienen aquí 3 profesoras de universidad que son las que van a hablar esta tarde. Tenemos con nosotros a Begoña Marugán, a Ana Riba y a Adoración Guamán. Las 3, Ana y Begoña son sociólogas y Adoración es profesora del Derecho del Trabajo. Así que entre las 3 yo creo que vamos a hablar mucho de mujeres, mucho de precariedad, mucho también de exclusión, mucho de salidas y de respuestas y de propuestas que tenemos que llevar para poder combatir la situación que tenemos. Así que, sin más, le damos la palabra a Ana en primer lugar. Empiezo yo. ¿A Ana o quién era? Espera. ¿Yo o tú? Empezará yo. Espera, que no sabíamos quién empezaba. Habías decidido tú, ¿no? Va a empezar... Empezará Adoración Guamán, nuestra compañera Dori. Como ves en democracia interna. Voy a levantar como tú. Sí, me vais a permitir levantarme, que siempre es más cómodo, porque además así voy a poder hacer referencia a no os asustéis, solamente son 3 transparencias y acepto de no perderme yo misma. Bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias por este esfuerzo de generar una escuela como esta, que nos ha reunido a tantas para aprender y que nos permite también a nosotras compartir reflexiones y distintas propuestas que estamos elaborando en este laboratorio, que muchas veces es la universidad, y que aquí podemos enriquecer y compartir. Parto de la base de Marga, parto de la base de la afirmación fundamental de que lo que es esta crisis es una manera de asegurar la acumulación capitalista y asegurar el mantenimiento de la tasa de ganancia. Por eso esta situación que vamos a calificar como precarización creciente, en realidad combina varias crisis. Entonces, en la primera introducción voy a intentar plasmar cuáles son las 2 crisis que se combinan para entender qué es el fenómeno de la precarización. En primer lugar, la primera crisis a la que nos enfrentamos es la crisis del trabajo asalariado.
Es decir, la crisis que nos afecta a las que estamos dentro del mercado de trabajo y que está produciéndose por la vía normativa. Es decir, hay una decisión consciente de las autoridades europeas en connivencia con las autoridades estatales para ir destruyendo las garantías asociadas al trabajo asalariado. Esta decisión es consciente y se ha llevado a cabo desde 1984, si miramos la realidad estatal, pero luego lo hablaremos fundamentalmente desde 1992 y sobre todo de 2010 a través de la acción de la Unión Europea con respecto a nuestra política interna. Como decía Marga, no es un conjunto de condiciones que se han dado lastimosamente, es un objetivo. La precarización se ha realizado por la vía normativa como objetivo para conseguir aumentar la tasa de ganancia y asegurar la acumulación capitalista. Pero esta crisis por la vía normativa del trabajo asalariado se combina con lo que llamamos la crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados es la agudización de las dificultades de la población para cuidarse o ser cuidado o cuidar. Y esta crisis de los cuidados se está poniendo en evidencia, pero no se soluciona. Y esta crisis luego entrará, no voy a entrar porque creo que es una de las cuestiones que Begoña nos va a contar, pero creo que ahora más que nunca tiene que quedarnos claro que la división sexual del trabajo no solamente no se ha aminorado con la incorporación de la mujer al trabajo, todo lo contrario. La incorporación de la mujer al trabajo se ha realizado en términos de una precarización mayor que la situación masculina y, además, con este mantenimiento de la asunción del trabajo de los cuidados por parte de la mujer y la invisibilización de los cuidados. Lo que quiero decir es que estamos hablando de trabajo asalariado y se nos olvida muchas veces otra parte del trabajo, de ese trabajo en mayúscula, que es el trabajo de los cuidados y que es fundamental y tenemos que reivindicarlo para que este trabajo asalariado pueda realizarse. No podemos seguir manteniendo la teoría del trabajador hongo, ese trabajador masculino que llega a la fábrica o al puesto de trabajo cuidado, vestido, con la ropa planchada, y además habiéndose procreado y con alguien cuidando de la prole. Detrás del trabajo de este trabajador hongo hay un trabajo de cuidados fundamental para el mantenimiento de la tasa de ganancia del sistema capitalista, y esto hay que leer a Federici en estos momentos, y esto nos tiene que quedar claro, porque lo que no podemos hacer ahora mismo es intentar solucionar la crisis del trabajo asalariado sin tener en cuenta que detrás de ese trabajo asalariado sigue habiendo un trabajo diario y constante que descansa sobre todo sobre los hombros de las mujeres, vinculado al trabajo en los cuidados. Por eso ahora mismo, y con esto quiero introducir mi intervención, es necesario tener en cuenta que hay que actuar en dos planos. En un primer plano con el tratamiento de la dignificación del trabajo asalariado, pero en un segundo plano con la valorización del trabajo en mayúsculas. El trabajo en mayúsculas quiere decir el trabajo ampliamente entendido, superando esta diferencia entre trabajo asalariado, trabajo productivo y trabajo reproductivo. Nosotras ya no podemos reproducir esta diferencia. Hay que abordar, por tanto, las dos acciones en conjunto, porque si no, si solo tratamos la precarización del trabajo asalariado, volveremos a hacer descansar este parche a la crisis sobre los hombros de las mujeres. Bien, en este contexto, lo que vamos a hacer esta tarde es proponer soluciones a la precariedad entendida, ahora veremos, en sentido muy amplio, pero para ello necesitábamos tener dos premisas claras. La primera premisa es una definición de trabajo con mayúsculas, y la segunda es una definición de precariedad. Aunque son palabras que habitualmente utilizamos, y la precariedad se ha vuelto una palabra totalmente común en nuestro día a día, hay que tener claros los significados y, sobre todo, llegar a un acuerdo entre todas qué entendemos por trabajo, qué entendemos por precariedad, para poder plantear soluciones. La definición de trabajo es muy compleja. Creo que, bueno, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que definir ahora mismo el trabajo es sumamente complicado. ¿Qué es y qué no es trabajo? Si acudimos a la definición aceptada comúnmente, es una definición, básicamente, vamos a la RAE, ¿no? que nos da una imagen de lo que es, del concepto hegemónico. La RAE, de las 10 definiciones de trabajo, por lo menos 5 de ellas se refieren al trabajo asalariado, trabajo formal. Trabajo como ocupación retribuida, trabajo como lugar donde se trabaja por contraposición al hogar, trabajo como esfuerzo humano orientado a la producción de riqueza. Claro, esto nos deja fuera un conjunto de trabajo y, sobre todo, ese trabajo que decíamos de los cuidados que tenemos que valorar. Por eso,
propongo que en el concepto de trabajo tengamos varias premisas. En primer lugar, que cuando hablemos de trabajo asalariado, dejemos de pensar en la definición normativa del Estatuto de los Trabajadores y entendamos que el derecho del trabajo está protegiendo un conjunto cada vez menor de situaciones. Y lo que hay que hacer es ampliarlo y entender como trabajadores a todos aquellos que se ven forzados a explotarse o incluso como pequeños autónomos se ven en la ficción de pensar que no son explotados porque necesitan vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Es decir, trabajador, por tanto, es aquellos explotados o autoexplotados que no disponen de medios de producción y que necesitan vender su fuerza de trabajo para vivir. Y esto incluye a las que tienen contrato, a las que no tienen contrato, ¿de acuerdo? A las que están forzadas a darse de alta como autónomos para poder contratar mercantilmente con una empresa para poder tener recursos. Hay que superar las definiciones estrictas de trabajo. Pero además tenemos que entender que dentro del trabajo con mayúsculas evidentemente está el trabajo reproductivo y llegar a una definición muy compleja que deberíamos tratar entre todas como trabajo como actividad socialmente útil. Y aquí es donde deberíamos empezar a pensar qué actividades son socialmente útiles y qué actividades tenemos que fomentar y qué actividades tenemos que apoyar y cuáles no. Y en esto creo que esta mañana nuestros dos ponentes de la primera mesa han dado una serie de vueltas muy interesantes. Las actividades que contribuyen al bienestar y el bienestar entendido como la posesión de bienes, de tiempo y de relaciones sociales que nos hagan felices. Este buen vivir, esto de tener vidas que merezcan la pena ser vividas, tiene que ir en contacto con nuestra concepción de trabajo. Yo creo que igual os he dado más dudas que soluciones para definir trabajo, pero lo que quería plasmar es que este concepto no está nada claro, que tenemos que debatirlo entre todas y que tiene que ser necesariamente amplio y con el obvio vector de reconocimiento de los cuidados. Además, tenemos que definir precariedad. Es una palabra de moda, se ha escrito mucho, pero tenemos que intentar también aprender alguna definición, tener alguna definición. Hay una definición que a mí me parece preciosa que define precariedad como el conjunto de condiciones materiales y simbólicas que determinan una incertidumbre vital en relación al acceso sostenido a los recursos esenciales para el pleno desarrollo de la vida. Es decir, yo no sé si mañana voy a tener suficientes recursos para mantener mi bienestar y para mantener mi subsistencia. La precariedad se ha vinculado muchas veces a lo que se ha llamado la domestización o la feminización del trabajo. Es decir, que cada vez más el trabajo masculino y las condiciones de trabajo masculino se están acercando a lo que eran normalmente las condiciones de trabajo femenino en cuanto a informalidad, parcialidad, falta de seguridad, falta de estabilidad, etcétera. Básicamente, vamos a entender que precario es en estos momentos y precaria es en estos momentos la persona que está obligada a asumir su propio riesgo vital, porque las instituciones que antes asumían nuestros riesgos vitales, fundamentalmente el Estado, se han retirado y nos están dejando solos y solas a efectos de asegurar nuestro bienestar presente y futuro. La precarización unida a la crisis de los cuidados y a este desbordamiento de la capacidad de las mujeres para hacernos cargo del trabajo con la doble jornada de los cuidados, esto está produciendo una situación en la que el futuro realmente está demostrándose como un concepto peligroso. Es decir, no se nos asegura la cobertura del riesgo vital en el futuro. ¿Cuántas de nuestras jóvenes están pensando no voy a cotizar lo suficiente para tener una pensión? ¿Cuántas de vosotras estáis pensando se me acaba la prestación de desempleo y no voy a poder seguir pagando el alquiler el mes que viene? ¿Cuántas estáis pensando se me acaba el contrato de trabajo y no voy a tener de qué subsistir el mes que viene porque ya no tendré prestación por desempleo? Eso es precariedad. Y eso es una condición que se extiende como una mancha de aceite. Y eso es una condición abonada de manera absolutamente querida por el gobierno del Partido Socialista y por el gobierno del Partido Popular con las últimas reformas laborales. La precariedad, además, se declina en femenino, y de esto, por supuesto, nos hablará más tarde Begoña. La precariedad se declina en femenino porque las condiciones del trabajo femenino en el mercado formal son mucho peores
desde las condiciones de trabajo a tiempo parcial, que es fundamentalmente femenino, desde la afectación de la rebaja de las prestaciones de seguridad social sobre las mujeres, que son más graves que sobre los hombres. Y podemos hacer un largo etcétera, que luego lo veremos. Por tanto, no podemos olvidar que precarias vamos camino de ser todas, pero que dentro de la precariedad hay categorías de precarias, incluso dentro de las mujeres hay categorías de precarias divididas por grupos según el grado. Bien, teniendo básicamente definido trabajo, teniendo básicamente definida precariedad, ¿qué está pasando en los últimos años? En los últimos años se está produciendo un proceso de precarización general, del cual la precarización laboral es una parte, y es la parte a la que me voy a referir, y básicamente ha cumplido o ha tenido 5 vectores fundamentales. Yo os lo pongo aquí para poder seguir el esquema. Como he dicho antes y como decía perfectamente claro Marga, la precarización se ha producido por la vía normativa, porque es una estrategia querida por el Gobierno, querida por las instituciones europeas. Es una estrategia que el Gobierno del Estado español aceptó cuando acogió en su programa electoral las 10 tesis de la COE. Es una estrategia que el Gobierno de Bruselas aceptó cuando sigue los dictados del FMI y del Banco Central Europeo. Y es una estrategia que el Gobierno del Estado español aceptó cuando ha estado implantando todas las reformas que la Unión Europea le ha estado marcando a través del Consejo y de la Comisión. Esto es un tema largo, esto es un tema que entronca con esa política de la Unión Europea de gobernanza económica que nos está llevando a la destrucción de nuestro bienestar, pero tiene que quedar claro que nada es casual. Ninguna medida ha sido una medida aislada. Lo que ha pasado con los derechos laborales, los derechos de seguridad social, los derechos relativos a la sanidad, a la educación, corresponden a una serie de medidas que están plasmadas en los planes que la Unión Europea ha enviado a España y en los planes que España ha enviado a la Unión Europea respecto a nuestro sistema interno. Entonces, ante la estrategia normativa, o con esta estrategia normativa, se ha ido precarizando nuestra situación y yo planteo, creo que podemos dividirla en estas cinco vías. Es decir, se han dado 5 ejes en la precarización. En primer lugar, y lo que os voy a comentar, voy a darle el punto de vista jurídico, pero creo que todas hemos sentido en algún momento alguna de estas vías de precarización sobre nosotras y sobre alguien de nuestro entorno. En primer lugar, la destrucción del principio de estabilidad en el empleo. El empleo típico, el empleo construido sobre un patrón de estabilidad, de contrato indefinido, está prácticamente en extinción. Desde hace años, sobre todo desde el 2012 hasta ahora, se está abonando la contratación temporal. Cada vez hay más figuras de contratos temporales y cada vez enfocadas más a los jóvenes. Parece que la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo solo tiene una vía, que es la contratación basura mediante contratos temporales muy precarios. Pero además se ha producido el fenómeno de la ampliación, por ejemplo, del campo de actuación de las ETTs. Esto en los últimos años ha sido muy notable. Las ETTs ahora mismo pueden hacer desde contratos formativos a contratos en prácticas. ¿A alguien se le habría ocurrido de 5 años que un ETT podría hacer un contrato formativo? Dar formación para un empleo X, para cualquier empleo, la ETT ahora ya puede hacerlo. Pero además, aunque tenga un trabajo que le podamos llamar estable por el tiempo, es decir, un contrato indefinido, nadie me asegura, y de esto hace un rato estábamos hablando, que mis condiciones de trabajo vayan a ser estables en el tiempo. Ni las funciones que realizo, ni el lugar donde las hago, ni la jornada de trabajo, ni lo que cobro. Porque, gracias a las últimas reformas laborales, el empresario cada vez tiene mayor poder para modificar todo esto. Esto se entronca con el tema del tiempo parcial y, por supuesto, eso tiene una mayor afectación de género. La precarización del tiempo parcial, que permite al empresario utilizarlo de manera como un acordeón, casi como un contrato de llamada, por supuesto, perjudica más a las mujeres, que son las principales usuarias del tiempo parcial. Además, se está produciendo una reducción generalizada del salario, que entraría aquí en la vulnerabilidad. ¿Quién de vosotras no ha sentido una pérdida de poder adquisitivo? No es casual, de nuevo volvemos a los documentos de la Unión Europea. La Comisión Europea en el año 2010 dijo que el problema de España
era que perdíamos competitividad. Y si perdíamos competitividad era porque nuestros salarios nos hacían poco competitivos y que el objetivo tenía que ser rebajar salarios. Efectivamente, las últimas reformas laborales han ido en la vía de rebajas salariales. No solamente el Gobierno ha mantenido el salario mínimo interprofesional congelado o semicongelado, no solamente a los funcionarios públicos les ha rebajado el salario, no solamente les quitaba una paga extra, sino que además, mediante la modificación de la negociación colectiva, y entramos en el punto 3, lo que se evita es que los sindicatos negocien salarios en sector, baje la negociación a las empresas y en las empresas lo que está produciéndose es una reducción generalizada de la cuantía salarial. Dori, llevas 15 minutos. Vale. Se ha reducido, y de esto hemos hablado mucho, la cobertura de la seguridad social respecto al desempleo. Los desempleados como los defraudadores, los desempleados y las desempleadas como las personas que están mirando a ver cómo defraudar. Y, por supuesto, las pensiones. La larga lucha en defensa de las pensiones, que mantuvimos muchas durante 2 años, se quedó en una reforma que no solamente que en su momento aumentó la edad de jubilación, sino que ha rebajado la cuantía de la pensión. Y además, con todas estas becas falsas, prácticas falsas, falsos autónomos, lo que estamos viendo es que cada vez hay más categorías de trabajo, de gente que trabaja, que vende su fuerza de trabajo, que ya no están cubiertas por el derecho al trabajo y que no tienen ningún tipo de seguridad. Y eso, sobre todo, los jóvenes y las jóvenes con las becas tienen ahora estas becas falsas y estas falsas prácticas tienen un grave problema. Paso a las propuestas de solución, que era lo más importante y que, como siempre, me he quedado sin tiempo. 3 minutos. Bueno, tranquila. Vale. Bien. Tenemos que frenar esto y tenemos que frenar esto teniendo en cuenta la propuesta de partida, que es que estamos delante de 2 crisis y que además necesitamos un modelo alternativo que nos permita acabar con la concepción heteropatriarcal y productivista del trabajo y plasmar otro modelo. Pero si plasmar otro modelo es importante, igualmente importante es coger y echar el freno de mano y decir, vamos a intentar que la sangría respecto de las trabajadoras y trabajadores se paralice y luego plasmemos este otro modelo. Para ello, voy a realizar 4 propuestas, digamos, de adopción inmediata si queremos acabar con la caída hacia el abismo de la precarización y una 5ª propuesta que sería ya orientada hacia este modelo alternativo de relaciones de trabajo. La primera propuesta es fundamental. Evidentemente, son propuestas que creo que se podrían aplicar ya en el plano normativo, es decir, desde el derecho. Y, como decían esta mañana, desde el derecho y desde las vías de la democracia participativa, acabando con esta adopción por la vía de Real Decreto Ley de las normas sin participación de los agentes sociales. Es decir, todo esto tendría que adoptarse de manera colectiva. Y por agentes sociales no hablo solamente de los sindicatos, cooperativas integrales, cooperativas de consumo, oficinas de precarios. Todas deberíamos involucrarnos en la construcción de estas alternativas. La primera alternativa, ¿cómo dignificamos el trabajo? Dignificamos el trabajo reduciendo la utilización de contratos temporales, suprimiendo las ETTs, dignificando el contrato indefinido, eso quiere decir una nueva regulación del despido. El despido tiene que ser causal y si no, yo propongo, y es una propuesta que mucha gente me dirá que es insostenible, si no hay causa, readmisión. Y si además el despido se produce con vulneración de los derechos fundamentales, readmisión e indemnización. Esto hay distintos códigos en otros estados que lo tienen y no ha pasado nada. Evidentemente, eliminación de las empresas de trabajo temporal y potenciación de los servicios públicos de empleo. Hay que recuperar la indemnización de 45 días y hay que controlar administrativamente los ERES. Además, hay que reducir el tiempo de trabajo. La reducción del tiempo de trabajo a 35 o a la que nosotros decidamos, pero hay que reducirlo. Y esta reducción sin reducción del salario. Esto se ha hecho en otros países, es posible y además permite el aumento de la productividad porque seremos mucho más felices, trabajaremos muchas más y al corto plazo no provocará una pérdida de dinero para las empresas. ¿Por qué? Porque sí que podemos ahí estructurar ayudas, como están estructurando ahora, con bonificaciones a la seguridad social, pero con un fin justo y no con el fin que tienen ahora, que es aumentar la tasa de ganancia. Además, tiene que reconocerse el trabajo de cuidados. Y para reconocerse el trabajo de cuidado desde la perspectiva del trabajo formal, lo que tiene que hacerse inmediatamente
es actuar sobre los permisos asociados a la reproducción, permitiendo la igualación de los permisos y su carácter intransferible. Es decir, que hombres y mujeres tengan los mismos permisos asociados a la reproducción y que estos tengan carácter intransferible. Solo de esta manera vamos a evitar que los empresarios nos discriminen en la puerta de la empresa. Solo si un empresario, cuando va a contratarme, no se plantea si voy a ser o no madre, y lo mismo que no se lo plantea si va a ser o no padre, solamente con permisos iguales, intransferibles, para hombres y mujeres. Y de esta manera, y repartiendo el tiempo de trabajo, vamos a conseguir no ya la conciliación, que es un concepto que tenemos que eliminar, porque conciliar siempre conciliamos nosotras, sino la corresponsabilidad, que es lo único que nos permitirá llegar a la igualdad. Y hago paréntesis. La igualdad en este sistema heteropatriarcal es imposible, pero por lo menos caminemos hacia ella. Por último, la dignificación de las pensiones, la mejora de la prestación por desempleo, y, por supuesto, volver a niveles dignos en pensiones no contributivas y contributivas. Y acabo con la propuesta que creo que va a ser objeto de debate. Estamos desde hace tiempo sumidos en un debate como organización entre qué hacer para garantizar la subsistencia. ¿Queremos una renta básica? ¿Queremos un salario garantizado? ¿O queremos un trabajo garantizado? Mi propuesta, que parte también de una serie de discusiones y trabajos colectivos y que evidentemente parte de una lectura de muchos autores, es la propuesta de trabajo garantizado. Muchas la conocéis ya. La propuesta de trabajo garantizado lo que se basa en que el Estado debe proporcionar a todas las personas que no estén estudiando a tiempo completo, teniendo en cuenta que el estudiante a tiempo completo debe recibir una beca salario, porque estudiar también es una actividad socialmente útil que tiene que ser remunerada. Cierro paréntesis. El trabajo garantizado. El trabajo garantizado lo que consiste en que el Estado te va a proporcionar un trabajo de duración de 35 horas remunerado con salario mínimo interprofesional cuando tú no encuentres otro empleo. Esta intervención del Estado en el empleo lo que permite es, por supuesto, caminar hacia el objetivo del pleno empleo y en el caso de que no te puedan proporcionar un trabajo adaptado a tus capacidades o porque no se pueda en ese momento, se te adjudicaría una prestación, que sería como la prestación por desempleo. Pero la idea es que en un plazo medio el Estado sería capaz, sobre todo actuando en el ámbito de los cuidados y proporcionando también empleo en el sector de los cuidados, sería capaz de proporcionar trabajo al conjunto de la población, siempre pensando que 35 horas salario mínimo interprofesional. Cuando alguien encuentre un trabajo que le guste más, con el que se sienta más realizado o que cobre más, saltaría de trabajo y podría entrar otra persona. Los servicios públicos de empleo, evidentemente las ETTs desaparecen, los servicios públicos de empleo lo que hacen es no solamente buscar el trabajo a cada trabajador, sino proporcionar formación. Y esa formación entra dentro de tus 35 horas de trabajo, con lo cual, mientras estás con un empleo, con un trabajo garantizado, lo que estás haciendo es seguir formándote para, en el caso de que quieras saltar al empleo privado, tengas mayores habilidades. Esta propuesta, bueno, se está discutiendo en muchos niveles, sobre todo australianos, americanos, autores en distintas universidades. Y lo que pretende es volver a poner al Estado en el centro de la economía y asegurar que el trabajo que se proporcione sea un trabajo digno, de calidad, pagado con el salario suficiente para permitir una vida digna, esa que queremos que permita ser vivida y, sobre todo, con la flexibilidad necesaria para que hombres y mujeres podamos ser corresponsables de las tareas de los cuidados y para que ese bienestar ya no resida en la producción de bienes, sino resida en la gestión del tiempo, la gestión de los cuidados y las relaciones y la militancia que todas y todos queremos. Muchas gracias y ya le doy la palabra. Máquina. Pues yo creo que vamos a recibir otra clase magistral de la profesora Ana Riba. Espera, a ver. Este era el mío, ¿verdad? El que no tenía el punto. Sí. Ya se ve. Bueno, buenas tardes, buenas casi noches. Bueno,
al igual que Dori, yo lo que quería era agradecer a la organización por invitarme a debatir, a encontrarme con vosotros y a contaros un trocito de historia de un capítulo de lo que creo que nos está pasando y que tiene que ver con lo que es la última parte o el residuo de esto que llamamos estado de bienestar, ¿vale? Que son las políticas de garantías de mínimos. En concreto me voy a centrar en España y básicamente lo que voy a contar es algo que yo creo que todos más o menos sabemos, pero voy a intentar organizarlo que tenga cierta coherencia. En nuestro estado de bienestar, uno de los hermanos pobres, bueno, has estado hablando de la precarización de las pensiones, pero en realidad cuando hablamos de las políticas de garantías de mínimos, realmente son los hermanos, es la pobreza de las políticas de pobreza, porque son las políticas que están dirigidas a aquellas personas en situación ya no de precariedad, sino de pobreza, porque son esos instrumentos que simplemente para acceder a ellos hay que demostrar que uno es pobre de necesidad, simplemente ya tiene que demostrarlo, cual ya es una cuestión de entrada. Y en España han ido incorporándose históricamente a lo largo de los años y han ido viviendo una serie tenemos distintos instrumentos de protección, ahora ya veremos cuáles, que son, la conclusión a la que voy a llegar es que son insuficientes, fragmentados, desiguales, que se ubican en distintos ámbitos de la administración, distintos ámbitos territoriales y que además en los últimos años han vivido un cambio de lógica de funcionamiento en los últimos años, en los últimos 30 años. Esto no es una historia nueva, no tiene que ver con la crisis, simplemente la crisis es en una época ideal todavía para acentuar más procesos que llevan ya mucho tiempo detrás. Y es un cambio de lógica de la protección a la vinculación al trabajo, todo esto que llamamos de la activación, y que además se traduce algunos lo entienden como una vuelta atrás a las políticas de beneficencia, el merecimiento, a esta idea que el que necesita ayuda tiene que merecer ganársela. Y de alguna forma estas políticas son importantes, y son importantes este relato y esta lógica, porque lo que nos está diciendo es cuáles son los límites de la ciudadanía, dónde están los límites de qué es participar en la comunidad en la que vivimos. Bueno, rápidamente, esto es un mapa que intento yo hacer a veces sobre las políticas que garantizan ingresos, ¿vale? Rentas, cuando no hay rentas de trabajo, ¿vale? Vivimos en un estado de bienestar cuya lógica es fundamentalmente contributiva, es decir, las prestaciones tienen que ver con lo que uno ha contribuido, y en función de ese centro, de ese corazón del sistema de protección, lo que va cayendo en la calidad de la protección en función de lo alejados que estemos, o de lo alejados o lo cercanos que hayamos estado en el pasado y en el presente de esa participación laboral. Con lo cual, y además, evidentemente, si lo vinculáis a todo lo que ha contado Dori, la precarización, si el centro de nuestro sistema de trabajo es una relación estable, supuestamente estable, con el empleo, no con el trabajo, sino con el empleo, simplemente la precarización de todo este sistema supone que esto se deteriora por todos los lados. Pero ahí está, y seguimos añadiendo mecanismos cada vez, o modificando los mecanismos basados en esa idea de que el empleo, es estable, no precario. Bueno, y ese yo creo que es uno de los grandes retos de este sistema. Fundamentalmente voy a hablar, no sé si puedo usar ratón o qué, a ver, voy a tener que levantarme. Fundamentalmente voy a hablar no sé si se ve desde el fondo, pero bueno, yo os lo cuento. Si no, de las pensiones no contributivas y de los programas de rentas mínimas de inserción. Los programas autonómicos, que tienen muchos nombres, algunos más o menos ampulosos, pero que son la última parte del sistema de protección, ¿vale? Hay algunos que consideran que también los complementos de mínimos de pensiones, y yo también voy a hablar de los subsidios de desempleo, porque creo que forman parte de esta última red de protección del estado de bienestar, forman parte. Sobre esta parte os encontraréis que hay gente que diga, no, pero si el acceso es contributivo. Esto no es la última red, en realidad.
En realidad, la última red son las pensiones no contributivas para aquellos que todos reconocemos que ya no tienen que acceder al mercado de trabajo. En realidad, todo esto es un sistema de merecimientos. ¿Quién se merece una pensión? ¿Quién se merece una renta mínima? ¿Y por qué se lo merece? ¿No? Y los subsidios de desempleo, no, si la financiación es contributiva, hay que haber contribuido de alguna manera. Lo mismo pasa con los complementos de mínimos de pensiones. Pero bueno, son mecanismos que están sirviendo de red en aquellas ocasiones o en aquellas situaciones en las que no hay ingresos a partir del empleo. ¿Vale? Ahí, bueno, sigo. ¿Se puede? No sé. A ver. Ya. Nuevamente, ¿qué ha pasado a partir de ahora? De lo que voy a hablar básicamente es de las rentas mínimas de inserción, de las pensiones no contributivas y de los subsidios de desempleo. Y yo creo que fundamentalmente, o para mí me interesa sobre todo los subsidios de desempleo y las rentas mínimas de inserción, porque son aquellos que están dirigidos a población que todos consideramos activa, pero que no accede al mercado, pero que no accede al empleo. Hay veces que me lío. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años con estas, y qué ha pasado en la crisis? ¿Qué ha pasado con estas garantías de mínimos? Bueno, las bases de las barras son, por una parte, la primera, la base azul de abajo, es las pensiones no contributivas, y una franja roja, que son unas pensiones del FAS, son unos sistemas de garantías de mínimos que están en vías de desaparición, porque son legislativamente pues están en vías de desaparición. Y como podéis ver, están disminuyendo. ¿Vale? El relato sobre la disminución del papel de las pensiones no contributivas es, bueno, es que quien se está jubilando en mejores condiciones, con carreras contributivas más estables, y entonces, bueno, pues está accediendo a estos sistemas, y entonces las pensiones no contributivas pues están disminuyendo su peso en el sistema. Si analizamos la parte destinada a la población activa, que sería de lo verde hacia arriba, podemos intentar dividir el relato en... Bueno, antes de seguir con la población activa, ¿qué va a pasar con... esto parece que las pensiones no contributivas, muchos relatos dicen, tienden a desaparecer. Tienden a desaparecer cuando el empleo, estamos viviendo en una situación de empleo precario, con carreras contributivas inestables, escasas, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el papel de este tipo de prestaciones? Bueno, en cuanto a las destinadas a la población, fundamentalmente en edad y en condiciones de acceder a un empleo, lo que podéis ver es que hasta 2007, es una narración un poco, más o menos lo podíamos prever, hasta 2007-2008, bueno, 2007, estaban disminuyendo, salvo las rentas mínimas de inserción, ¿vale? Que iban aumentando poco a poco. ¿Por qué? Porque en buena medida, a mediados de la década de los 2000, fue una época de cambios institucionales. Muchas comunidades autónomas simplemente mejoraron ligeramente las condiciones, sus normativas, o estaba bien porque quedaba muy bien en el Estatuto de Autonomía, entonces lo hacemos un poquito mejor y tal. Entonces aumentaron ligeramente, pero la protección iba disminuyendo. En realidad, uno cuando se ve lo que pasa en 2009 en 2010, es decir, un aumento de los subsidios de desempleo, de la renta activa de inserción, la incorporación de los programas el PRODI y el Prepara, etcétera, pues dices, bueno, parece que se está comportando como debería comportarse un sistema de garantía de mínimos. Es decir, una coyuntura de crisis tendría que crecer para cubrir todas esas situaciones. El problema es que en 2010 eso se frena, bueno, no sé si lo podéis ver, pero claramente se frenan y empiezan incluso a disminuir. Además, también pasa otra cosa que aquí no se ve en esta gráfica, que es la protección de tipo contributivo empieza a perder peso rápidamente y ahí se mantiene en el 2010, en 2010 es el gran año del programa PRODI y Prepara, pero prácticamente, bueno, aquí está en 2012 y casi no se puede ver, en 2014 casi nadie recibe esa prestación. Es
una cosa que deberíamos gritarlo, pero nadie lo dice. Yo no veo a nadie, simplemente siempre lo cuentan, ¿no? Mis alumnos siempre me dicen, claro, esos son los 400 euros. Tú dices, ¿y conoces a alguien? Porque debe ser ya un espécimen en extinción las personas que cobran esta prestación. Lo que pasa es que ese incremento de las prestaciones, la línea roja de abajo, como podéis ver, es los hogares sin ingresos, según la EPA, ¿vale? Que quiere decir que son hogares en los que no hay ingresos por trabajo, no hay ingresos por pensiones o no hay ingresos por prestaciones o subsidios de desempleo. Es decir, serían, bueno, veis que desciende ligeramente, pero realmente la línea la retoma rápidamente y ahí parece que es muy poco, pero prácticamente en 4 años se ha duplicado el número de hogares sin ingresos, ¿vale? Y lo mismo pasa, bueno, con los... En realidad, si ya se analiza... Aquí no he introducido el desempleo, porque bueno, todos sabemos dónde está y además destroza la gráfica y ya no se ve nada. Pero realmente no... El número de hogares sin ingresos sigue creciendo y este sistema está completamente colapsado en cuanto... Ojo, solo cuantitativamente, es decir, el número de hogares que acceden, que además aquí lo que estamos midiendo es que acceden una vez al año a este tipo de prestaciones, porque esas prestaciones son, pues, especiales, porque se reciben 6 meses y luego uno no las deja de recibir, es el caso de algunas rentas mínimas de inserción, o se agota la prestación de desempleo, o uno se agota el acceso al programa Prepara y ya no hay nada más, es el vacío, ¿no? Y además hay otra cosa que es un poco aquí, no sé si podéis ver, las rentas mínimas de inserción han crecido mucho, mucho en sus estándares, pero también les pasa un poco como tienen más fama de lo que realmente son. En este país la garantía de ingresos son pensiones y desempleo, no hay ninguna incidencia de otro tipo de políticas, pero bueno, las rentas mínimas tienen un papel, han hecho un papel y además durante la crisis se han duplicado. ¿Vale? Ahora mismo creo que en 2012 había 217.000 hogares y a pesar de que ha habido fuertes recortes a finales de 2011 y 2012, siguen incrementándose el número de hogares que acceden a las rentas mínimas. Pero ojo, estamos hablando de programas iguales. Bueno, pues si os habéis acercado alguna vez al mundo de las rentas mínimas de inserción, de las rentas autonómicas, pues en realidad es casi una ficción. Alrededor del 30% del gasto y el 30% de los hogares perceptores están en el País Vasco. Esto no es algo que tenga que... Bueno, cuantitativamente es importante el número de hogares en Cataluña, en Andalucía, el gasto es importante en Navarra, etc. Podemos encontrar distintos indicadores. Pero en realidad, si tenemos que hablar de una renta mínima, tendríamos que hablar de la renta mínima vasca. ¿Vale? El resto, bueno, pues como podéis ver, lo que aparece aquí es el número de hogares que acceden a las prestaciones. La barra de abajo, las azules son 2008, 2010 y 2012. Casi todas las comunidades autónomas crecen en 2008 a 2010, pero donde realmente es significativo es en el País Vasco, que pasa del 4% a casi el 8%. A pesar de y en 2012 supera el 8% de los hogares. ¿Vale? Hay que contar también que está funcionando como complemento de pensiones no contributivas, ayudas de vivienda, es decir, es un paquete muy completo. ¿Vale? Y hay muchas comunidades autónomas que los 2 primeros años el número de hogares que accedieron a estas rentas mínimas creció, vamos a decirlo que significativamente. ¿Vale? Incluso hubo comunidades autónomas que en medio de la crisis modificaron su normativa, como Castilla y León, y la construyeron. Retórica, a ver, esto tiene que ver un poco con la retórica de la renta mínima, hablaban de derecho y hablaban de renta básica, o sea, es decir, seguían pretendiendo cuestiones ambiciosas. Pero, llevas 15 minutos. Ana. No me fastidies, porque me quedo ahí. Bueno, simplemente que es un poco lo que hay, salvo, ojo, y la única que de 2010 a 2012 no ha subido ha sido la renta catalana, que no sé si conocen, bueno, esto si queréis os lo cuento después, donde el recorte ha sido fuerte, polémico y además con rasgos de
fuerte carga xenofóbica, que ese es uno de los problemas que están empezando a surgir alrededor de estos programas, ¿vale? Es decir, bueno, y también si conocéis las declaraciones del alcalde de Vitoria de este verano, las de primavera del alcalde de Sestao, esto es una cosa que empieza a aparecer y que ya no es casualidad, que no es fruto de la casualidad y que se repite por otros sitios. Bueno, otra cuestión es que las rentas mínimas, también en cuanto a la cuantía, aparecen muy similares, pero ojo, una renta mínima no funciona como un subsidio de desempleo. Es decir, las rentas mínimas de inserción lo que hacen es completar los ingresos. No es como una pensión, no es como un subsidio que uno tiene un derecho a una cuantía de dinero, accede a una cuantía de dinero. No, las rentas mínimas lo que hacen es completar los ingresos que uno consigue participando en el empleo o en lo que sea con otras prestaciones, con lo que hace la prestación es complementar. Y además, un problema que se asocia a una cosa que aparece como muy sangrante, que es la pobreza infantil, la malnutrición, y son prácticamente inflexibles y rígidas al tamaño familiar. Da igual cuántos vivan. Bueno, no da igual. Como podéis ver, hay algunas comunidades que son más flexibles, pero para nada son flexibles en función del número. Uno tiene más, en función del número de personas que viven en el hogar, no se accede a más o menos prestaciones, prácticamente plana, ¿vale? A los efectos. Bueno, ya esto es un poco resumen, pero quiero llegar a una cuestión que a mí me parece importante, y es, en los últimos años, y no en los últimos 4 años, sino que esto es una historia larga, muy influida además por las políticas europeas, la Estrategia Europea de Empleo, la Estrategia de Inclusión, la Estrategia de Inclusión Activa. Todos estos programas lo que han ido incorporando es una reorientación hacia la activación. Es decir, de alguna forma, he dicho rápidamente, hemos pasado de pensar en estas prestaciones como mecanismos de protección o de última protección a mecanismos de incentivación, de trampolín, de lo que sea hacia el empleo, ¿vale? Es el acceso al empleo lo que acaba legitimando muchas veces, si se lee los documentos que funcionan alrededor de estos programas, es el empleo, la orientación al empleo, su papel subsidiario del acceso al empleo, la empleabilidad, lo que acaba legitimándolas y justificándolas, ¿no? Esto pasó inicialmente en las rentas mínimas, con una retórica del doble derecho a la inserción y a la renta, no sé qué. La RAI, la renta activa de inserción, es un caso claro. El PRODI y el Prepara, etc. Sí, es cierto que son muchas veces son más, porque hay muy poca inversión en este tipo de políticas, porque no realmente para que funcionasen como corresponde, el gasto tendría que incrementarse exponencialmente, y en realidad la mayor parte de lo que se gasta en políticas activas, esto no hay muchos datos, pero si vais a los datos del Ministerio, el Ministerio de Empleo, prácticamente buena parte de ellos es en creación de empresas, en incentivo de empleo, bonificaciones, es decir, no es formación, no es apoyo, no es, etcétera, ¿no? O sea y muchas veces lo que dices, bueno, no pasa, muchas veces también se dice, bueno, es más retórico que luego real, porque realmente luego el protagonista es la prestación. Pero el problema es que abre una vía, esto de la activación, abre una vía a la discrecionalidad y a la condicionalidad. Es decir, abre una vía a que estas prestaciones, estas prestaciones no son prestaciones de derecho y se convierten en prestaciones condicionadas a que tú te comportes de una determinada manera, a que te ajustes a un perfil, ¿vale? Con lo cual acabamos responsabilizando de falta de empleos para todos, de falta de trabajo, de lo que sea, a las propias víctimas, ¿vale? Con lo cual, bueno, y además, en este caso, pues, acaba apareciendo una lógica de merecimiento, de quién se merece la prestación, donde yo creo que entra, y es una cosa que a mí me preocupa bastante últimamente, entra de lleno toda esta lógica de
Bueno, generalmente, sobre todo pensando en las rentas mínimas, muchas veces el colectivo que ha podido ser más problemático, simplemente porque no se ajusta a un perfil, a lo que consideramos lo normal, ha sido el colectivo de origen gitano. Pero en estos momentos está empezando a redirigirse la mirada hacia la población de origen inmigrante, que además está creciendo, pero por pura lógica, está creciendo exponencialmente en las rentas mínimas de inserción, cuando hasta hace 2 años eran prácticamente, o sea, su presencia era residual o, desde luego, con menos incidencia que su presencia en la población general. Y lo dejo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Me cierras, señores? Y en último lugar, le damos la palabra a Begoña Maruán. Hola, buenas noches, o buenas noches ya. Yo estoy encantada y agradecida, como Lina Morgan. Estoy encantada porque la última vez que estuve aquí, los médicos de la Seguridad Social Pública me curaron. Entonces, estoy encantada. Y estoy agradecida porque me hayáis invitado a compartir lo que pueda aportar y a escucharos, ¿no? Y como soy la última, porque lo he pedido y mis compañeras me han dejado, todo hay que decirlo, os voy a contar un cuento. Voy a empezar contando un cuento. Luego ya no es tan cuento, porque lo que habéis contado es terrible, ¿no? Érase una vez, hace muchos años, en 1877, que en Boston nacía un maratón. 42 kilómetros, 192 metros era su recorrido. Y solo los más fuertes y capaces podían recorrer esta distancia. Y como se imaginarán, todos los participantes eran hombres. Las mujeres deportistas no podían sobrepasar el 1,5 kilómetros. Por tanto, los maratones de larga distancia les estaban vedados. Pero sucedió entonces que algunas chicas desafiaron las normas y participaron. La más famosa fue Catherine Swisher, que, inscrita con sus iniciales, consiguió el dorsal 261 y tomó la carrera con ropa ancha, de modo que logró burlar las normas hasta que uno de los jueces al evento la descubrió. Se abalanzó sobre ella, agarró su dorsal para arrancárselo y le gritó: «¡Fuérate de mi carrera! ¡Dame esos números!». Pero el placaje de un compañero de carrera le hizo volar al juez y el resto de corredores la animó a seguir. Y nadie entonces pudo impedir que la corredora acabara el recorrido. En 1972, la Asociación Atlética de Boston permitió la participación oficial a las mujeres. Si no acabo esta carrera, nadie creerá que una mujer puede correr un maratón, recordaba Catherine Swisher en la presentación del 261 Woman Marathon del 30 de marzo de 2013 en Mallorca. Cuento esta historia para ilustrar lo que quiero transmitir esta noche. Lo primero que me gustaría es cuestionar de qué crisis estamos hablando. Yo hablaría de una crisis sistémica, de una crisis económica, de alimentos, ecológica, de derechos, de representatividad, moral, y de una crisis de cuidados. Adoración me lo ha dejado estupendo. Asumo todo lo que han dicho ellas y he aprendido un montón, además, con lo cual, muchas gracias. Y me gustaría señalar eso. Tenemos un gravísimo problema, que es la crisis de cuidados, porque, dada la demografía española, parece que no va a caber duda de que cada vez va a haber más personas a las que cuidar, menos estado social y menos personas que puedan cuidar o quieran hacerlo. La segunda cuestión que yo preguntaría es por qué en 2007, os preguntaría, cundió el pánico cuando llegamos a unas tasas del paro del 10-12%, sí, por favor, cuando en 1994 teníamos una tasa de paro del 24% y una tasa de precariedad, de temporalidad femenina de entre el 30 y el 35%. La respuesta está clara. Básicamente porque el grave problema del paro y la precariedad laboral no se ve tan grave si quien se ve afectado por los mismos son quienes ocupan los lugares subordinados en el entramado sociolaboral, es decir, los jóvenes y las mujeres.
Esta crisis se está mostrando tan dura que podría suponer una transición hacia otras expresiones del capitalismo, como lo fue el crack del 29, del cual pasamos de un capitalismo de producción a un capitalismo de consumo, y es infinitamente más profunda que la de los 70, por el que pasamos del capitalismo del consumo al capitalismo financiero. Pero parece que vamos hacia un nuevo modelo. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Lo que surgirá no lo sabemos. Ahora bien, lo que las mujeres, sobre todo las de la clase obrera, sabemos es que nos hemos pasado la vida luchando. De modo que, aunque veamos ahora los efectos de la crisis, no olvidemos que antes que viniera este monstruo, existía la desigualdad, la discriminación, la violencia y, en definitiva, la dominación masculina de manera estructural. Lo que ahora nos pasa a las mujeres, a unas más que a otras, aunque algunos son lo que nos ha pasado siempre, aunque algunos procesos se hayan agudizado. Y sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, quiero recordar que las mujeres siempre hemos podido y que quizá no seamos tan vulnerables, o por lo menos no lo seamos en cierto sentido. Por eso empecé esta historia con final feliz, como elemento de motivación, como homenaje a las mujeres valientes que abren caminos a otras mujeres, con el ejemplo de la ayuda masculina que ayuda a eliminar discriminaciones. Es cierto que la crisis está afectando mucho a las personas más frágiles y que nos afecta de modo distinto a hombres y mujeres. Y también, como decimos de los múltiples feminismos, a distintos tipos de mujeres le afecta de manera distinta por su posición y distinta condición social. El tiempo no me permite entrar en estas distinciones. Lo que voy a hacer es, en este momento estamos incursas en una investigación sobre los efectos de la crisis en las mujeres madrileñas. Lo que voy a poneros aquí es algunos verbatim, algunas expresiones o algunos comentarios de lo que nos han dicho las personas que hemos elegido como informantes claves. Hemos cogido como informantes claves a las personas que trabajan de orientadoras sociolaborales, porque les llega la población y saben más que cualquier otro perfil. Y voy a poner 5, bueno, hay muchísimos efectos de la crisis. Voy a resumirlos en 6 efectos de la crisis. En la pérdida del empleo, en el deterioro de las condiciones del empleo y del trabajo, en la elaboración casera de los productos que ya no podemos comprar, en la pérdida de prestaciones sociales y servicios que dificulta el acceso a una oferta, y esto me parece importantísimo, luego lo explicaré. El aumento del trabajo doméstico, porque el Estado está dejando de hacer su parte, y el aumento de la solidaridad, porque también lo quiero recalcar. Quiero hacer una advertencia respecto a la pérdida del empleo. Cuando hablo del empleo y cuando hablo del trabajo, cuando hablo del trabajo hablo de todos los trabajos, hablo de lo que ha definido Adoración como aquella actividad socialmente útil. Quiero decir, para mí es trabajo el empleo, para mí es trabajo el trabajo doméstico, es trabajo el trabajo voluntario, es trabajo el trabajo político o asociativo y incluso el trabajo alegal, porque es alegal, pero sigue siendo trabajo. Y esto lo resumo con esta expresión que gritábamos en el movimiento feminista ya hace muchos años. Queremos empleo, trabajo nos sobra. Para ilustrar esta pérdida de empleo, lo que he traído son 2 gráficos comparativos. La gráfica que tenéis arriba es la gráfica de la población activa. Los azules son los hombres, típico. La rosita naranja es la de las mujeres. Como veis, esas 2 gráficas juntas ya nos dan que pensar, porque si la de arriba es la de tasa de población activa y mirar qué poquitas mujeres hay como población activa, mirar la de abajo, que es la tasa de paro. El paro galopante que han sufrido las mujeres. ¿Qué veis ahí también? Que nos estamos igualando en la miseria. Pues vaya, esta igualdad no era la que quería. La segunda cosa que hemos visto es a través de las tasas de actividad. Hemos cogido el periodo del paro, de 2007 a 2013. ¿Qué vemos con esto? Lo que vemos es que aunque la tasa de actividad masculina ha disminuido, la femenina no lo ha hecho. Las mujeres no han dejado de intentar trabajar remuneradamente. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué sube la tasa de actividad femenina? Fundamentalmente porque en torno a 1 millón de amas de casa consideradas
como inactivas, esta cosa que odio y detesto y contra la que lucharé, se están intentando colocar en el mercado de trabajo. Sin embargo, lo que están aumentando son los hombres inactivos, y están aumentando los hombres inactivos fundamentalmente por un proceso de desánimo. Ya la gente no puede más. Llega un momento en que ya ni siquiera busca trabajo. Pero esto es un apunte, pero no me quiero salir de delante. Y sin embargo, a pesar de esto, la tasa de ocupación femenina han disminuido las tasas de ocupación, tanto la masculina como la femenina, pero la femenina ha disminuido todavía más. Es decir, hay muchas más mujeres dispuestas a entrar en el mercado de trabajo, pero todavía, desgraciadamente, hay muchas más mujeres paradas, porque la tasa de paro de las mujeres siempre ha sido superior a la tasa de paro de los hombres. He puesto ahí con unos rojos para que lo veáis, ¿vale? Pero la pérdida de empleo no solo significa estos datos macro, sino que se traduce en algunas cuestiones. Se traduce en cuestiones, por ejemplo, psicológicas. He puesto ahí una cita, ¿no? Que era lo que nos decía una de las orientadoras. Hay gente parada desde el 2009 y que deja de buscar. Hay gente que no la han llamado ni siquiera para una entrevista. Esto, bueno, yo no quiero decir nada, ¿vale? Todo el mundo lo puede pensar. Hay otra situación que conlleva esto. Yo pongo el foco en las mujeres porque cuando miro a las mujeres también acabo viendo a los hombres. Históricamente lo que se ha hecho ha sido solo mirar a los hombres y borrar el resto. Bueno, pues al revés, si miramos a las mujeres también vemos a los hombres. Esto les pasa fundamentalmente a los hombres. Con lo cual tenemos ahí un elemento también que pensar y repensar, ¿no? De una población a la que se le ha dicho que solo es válida en la medida que tiene un empleo. ¿Y qué pasa cuando no le tiene? Esto va a dar cambios también en la situación familiar. En muchos hogares son las mujeres las que cubren el papel instrumental de llevar el dinero a casa. Los efectos no los sabemos. En este momento lo que tenemos son algunos indicadores. Podemos pensar de un efecto positivo en la medida que se está viendo una redistribución del poder en el hogar, pero también el efecto puede ser tremendamente negativo porque hay determinados hombres que no asumen ese cambio. En este momento nadie está diciendo que las situaciones de mayor violencia entre los géneros también se están produciendo por una situación estructural que está originada por la crisis. Imaginaros cuando una señora que ha conseguido un empleo, y estoy hablando fundamentalmente de las clases más bajas, llega hasta las narices de trabajar, voy a empezar a resumir, llega hasta las narices de trabajar y se encuentra a Manuel en casa todavía con el fregado sin hacer. Entonces, eso creo que la va a hacer muy poco feliz. Esto por poner un ejemplo, pero la situación entre hombres y mujeres está bastante crispada, ¿no? Además, se da otra situación tremenda y es el tema de la reprecarización. ¿Por qué la reprecarización? Pues porque no tener un empleo asalariado significa que no tienes, que después tú se va a ver implicada o mucho más perjudicada tus posibilidades de jubilación. De tal manera que, y tener en cuenta que esto se ve doblemente en el caso de las mujeres, que en algunos casos muchas ya tenían determinadas lagunas y les es más difícil cubrir los periodos de cadencia para tener una pensión de jubilación. Hay una expresión que me parece que lo define mejor que nada. Decía una orientadora, lo que se está creando es pobreza para los próximos años. Esa es una de los primeros efectos. Segundo efecto sería el deterioro de la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo. Salieron ayer o antes de ayer, salieron unos datos que decían cómo solo se crean empleos temporales, empleos a tiempo parcial. Ya Doración también lo ha comentado.
está aumentando el tiempo parcial, está aumentando el empleo temporal. Hay un abaratamiento de los despidos. Lo que ha habido ha sido un intento premeditado de abaratar la fuerza de trabajo y lo han conseguido y además hemos sido partícipes. Por favor, nos bajamos, pero que no despidan a mi compañero o a mi compañera. Sí. Llevas 15 minutos. Vale. Bueno. Esta rebaja de la fuerza de trabajo, ¿qué significa? Pues significa que cosas que antes podíamos comprar en el mercado estamos empezando a hacerlas en casa. Pues salimos menos a cenar y hacemos comidas en casa. O, mira, nos llevamos la comida hecha y nos lo ponemos en el tupper en lugar de comprarla en el bar de enfrente, de tal manera que lo que se está es deteriorando y perjudicando a toda la economía. Además, esta bajada del precio de la fuerza de trabajo perjudica nuevamente más a las mujeres. ¿Por qué? Porque eran primero las que ganaban más, pero es que, perdonad, me sale lo inconsciente, las que ganaban más. ¿Qué diría Freud si me oyera? Pero las mujeres ganábamos menos, pero además teníamos una brecha salarial importante. En la Comunidad de Madrid, el último dato que tenemos es que las mujeres ganan 27,5% menos que los hombres por trabajo de igual valor, ¿no? 7.750 euros menos al año. Además, hemos visto un incremento de los abusos patronales. Esto no os tengo que contar nada porque acabo de oír una conversación a la puerta sobre esto, o sea que no tengo que contar nada. O el incremento de las horas de trabajo. El incremento de las horas de trabajo, como podéis imaginar, a las mujeres les fastidia doblemente porque les impide el tema de la conciliación mientras los cuidados siguen siendo una obligación ética, moral, impuesta, tal, para las mujeres, ¿no? Y también significa una mayor carga de trabajo. Cada día somos menos personas para hacer el mismo trabajo, con lo cual las condiciones de trabajo se deterioran obviamente, ¿no? Decía una de las educadoras, en lo que se refiere a orientación laboral atendemos al mismo volumen de gente, incluso más, pero somos la mitad de orientadores. Y al final decía otra, hemos llegado a ser 10 orientadores, ahora somos 3, 7 menos. ¿Esto qué significa? Que se están dejando de hacer determinados servicios. Los servicios públicos se dan en peores condiciones, con peor calidad y hay menos servicios públicos. Nos han quitado guarderías, si nos quitan ludotecas, si nos quitan centros de la tercera edad. La situación, digamos que tanto para las mujeres como trabajadoras, porque ya sabéis que este tipo de trabajos los hacen mayoritariamente las mujeres, es trabajo feminizado, como ciudadanas, porque no pueden llevar a sus niños y a sus niñas a los colegios, a las ludotecas, a sus personas mayores a los centros de día, significa que otra vez el trabajo que habíamos conseguido librarnos en casa vuelve a los hogares. Y cuando digo que vuelve a los hogares, siguen desempeñándolo las mujeres. Me gustaría decir otra cosa, pero eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Hay otra cosa que es la pérdida de prestaciones y servicios dificulta el posible acceso a una oferta. Esto es lo que me parece más importante de todo lo que os voy a contar. ¿Por qué? Porque no el problema, estamos en una crisis del empleo. En una crisis donde es verdad que no hay puestos de trabajo, pero el problema no es solo eso, esa es la punta del iceberg, porque hay un problema mucho mayor y aquí lo han apuntado las dos de una manera u otra. El problema fundamental es que se están dejando de hacer determinados servicios y dejando de dar determinada protección social que nos impide llegar a un puesto de selección para ser seleccionados a un puesto de trabajo. Se está creando una barrera mucho antes. Una barrera, os voy a poner un ejemplo clarísimo. Para ser auxiliar domiciliaria, ayudante domiciliaria, antes las mujeres hemos cuidado, hemos limpiado, hemos tal. Ahora tenemos que tener un certificado profesional. Ese certificado profesional te tiene que dar una empresa en una serie de horas. Tú a veces tienes niños pequeños o personas mayores, tienes que dejarlas desatendidas en casa. O no se dan en tu localidad, sino que se dan en otra localidad. Hay situaciones familiares absolutamente carenciales, donde comprar el abono transporte o el bonobús es que dejar de comprar el bocadillo al niño. Entonces, ¿qué hacen estas señoras? Pues no van al curso. Como no tienen el curso, no pueden ser empleadas. De tal manera que lo que hacen es que la responsabilidad social, la responsabilidad política, el fracaso
de esta sociedad se lo hacen cargar a las personas, lo asumimos nosotras, además nos lo comemos, ¿no? Acabamos diciendo, es la víctima la que acaba asumiendo su culpa, es que no he sido capaz, es que no he sido capaz. Esto me decía una orientadora, yo a eso veo muchísimas mujeres. Vienen mujeres mayores de 45 años que me dicen, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera hecho lo otro? Y ya les digo, si has hecho todo, ¿qué más vas a hacer? Tu hija no puedes hacer más. Pero el problema fundamental es que se ha creado una ideología tal que hemos asumido los déficits del sistema. Nos sentimos culpables, nos sentimos ignorantes, nos sentimos que no valemos. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Y eso es lo más importante que os quería decir, porque tenemos que luchar contra eso. Contra eso no nos podemos dejar. O sea, no, de ninguna de las maneras. Además, hay otra barrera, y es que ahora todo se hace por Internet. O sea, que eso ya no todo el mundo maneja Internet, ¿vale? Han aumentado los trabajos domésticos, ha aumentado el trabajo, o sea, el trabajo ese, no solo el trabajo asalariado, sino el trabajo ha aumentado. Pues, ¿por qué? Porque han quitado han vaciado de financiación la ley de dependencia, por ejemplo, o porque la reforma del mercado laboral lo que está haciendo es algo que a mí me parece también gravísimo, que es volver a una ideología de la domesticidad. ¿Qué es eso de la ideología de la domesticidad? Una cosa facilísima, que nos quieren volver a meter en casa. Ya está, dicho. ¿Vale? Más, sigo. Pero no quiero acabar así, quiero acabar con algo que me parece importantísimo, y es, a pesar de todo, ha aumentado la solidaridad, ha aumentado la ayuda mutua. Hay mujeres, lo voy a leer, hay mujeres a las que les hemos dado una beca, decía esta orientadora, porque había un remanente del ministerio para que hagan un curso, y el dinero que les hemos dado de la beca se lo dan a una amiga para que éstas cuiden a sus hijos mientras ellas hacen el curso. Y decía otra orientadora, si en España no nos estamos matando los unos a los otros, es porque existe una red de apoyo mutuo. Por tanto, al final, lo que yo os venía a decir es, haced caso, por favor, a las feministas, porque llevamos muchos años luchando y diciendo cosas. Atender lo que pasa a las mujeres, lo que les pasa a las mujeres al final nos va a pasar a todos. Quiero decir, el trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial, la precariedad que teníamos las mujeres está aumentando y está acogiendo cada vez a más población. Eso lo tenemos que ver. Es que ya me he saltado los papeles, ya cuento lo que tal. La segunda cosa es, hay una cosa que es fundamental y que han dicho Adoración, perdona. El tema de los cuidados. Pero hay algo más importante. El tema de los cuidados... Bien, 2 minutos, pero quiero contarlo. Hay una cuestión importantísima, es el tema de la vulnerabilidad. Yo estoy harta de que pensemos que las mujeres somos más vulnerables. La palabra vulnerabilidad tiene 2 acepciones. Una es la afectación al riesgo, y es verdad que tenemos muchos mayores problemas. Lo hemos dicho todas, las 3 aquí, y lo estamos viendo y viviendo. Pero tiene otra acepción, y es la capacidad de hacer frente al riesgo y a los cambios. Y por eso yo siempre digo, las mujeres siempre hemos podido. ¿Quién somos? Las que parimos, las que cuidamos, las que hemos sacado adelante a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, las que hemos hecho las ollas populares, las que nos hemos enfrentado como en las madres de la Plaza de Mayo, las mujeres, las madres contra la droga. ¿Quién ha sacado adelante la economía? Que seamos el sexo débil porque el referente es masculino no significa que vayamos a ser menos fuertes. Y por eso quiero acabar aquí, atender a algo fundamental, algo que las mujeres nunca han dejado de hacer y que tiene muchísimo valor, que es cuidar a los suyos, cuidar a los otros. Ninguna mujer va a dejar a un niño que lo pase mal, ni a su madre ni a su padre enfermo. Revaloricemos el valor y hagamos algo que es importante. Cambiar esta lógica miserable y destructora del beneficio, que es el beneficio solo de unos y la muerte de otros, por la lógica de la vida, por la lógica del cuidado. Porque la vida, igual que el deporte, es un maratón y le vamos a ganar.